Hermanos, permítanme saludarles esta mañana y agradecer que el consistorio, a través de su pastor o su pastora a través del consistorio, me invitara para estar con ustedes en esta mañana. Hacía tiempo que no estaba con ustedes por aquí, por Viña, pero siempre agradecido de su recepción. Me invitó el pastor para hablar acerca del descanso y me encontró descansando, más o menos. Me encontró en un tiempo de reflexión sobre el tema, porque una de las materias que damos en el seminario, y agradecemos a Viña que tiene algunos estudiantes con nosotros en el seminario, es una materia que introduce algunos temas sobre la cuestión de las ciencias sociales. Y estaba volviendo a una lectura ya un poco antigua, pero que vuelve a ser relevante, y ahí me encontró entonces esta invitación. Y es que hay una famosa filósofa y politóloga en algún momento, Hannah Arendt, que habló acerca, básicamente su esquema, su manera de ver la vida era a través del trabajo. Ella hablaba de que a veces nosotros laburamos, otras veces trabajamos y otras veces actuamos. Ahora les explico un poco más adelante un esquema muy interesante, porque ella es judía. Y eso me llevó también a otros temas en estos días, ¿no? Y estaba recordando que aprendí dos palabras en mi tiempo aquí en Chile. Una es trabajólico y la otra es pituto. Dos palabras que me han permitido sistematizar un poco las ideas. Entonces, tratar de entender esto, qué significa eso para nosotros. En la Escritura, nosotros tenemos dos textos, uno en Deuteronomio y otro en Éxodo, para referirse a los 10 mandamientos y en ellos hablar acerca del descanso. El descanso es no un tema nuevo, es un tema antiquísimo. Y está puesto en una forma muy interesante, muy desafiante en la Escritura, porque el escritor sagrado, en el momento que tiene que escribir sobre el descanso y tiene que explicarlo guiado por Dios, cómo explicar y justificar el descanso. Entonces surgen dos tradiciones. En la Escritura hay dos tradiciones. Una que dice que el descanso, la que acabamos de leer, la de Éxodo, que dice que el descanso, la razón para el descanso es que Dios en su creación trabajó 6 días y el séptimo descansó. Eso es Éxodo. Es la más conocida. Pero hay otra tradición, hay otra versión, que es la de Deuteronomio. Y Deuteronomio no pone la creación. Deuteronomio dice: descansen y acuérdense que ustedes fueron esclavos en Egipto. Otra tradición. O sea que hay dos elementos, una en la cual está de por medio lo esclavizante que puede resultar en algún momento el trabajo, y que está percibido ahí en no hagan trabajar mucho a las personas que están con ustedes, porque acuérdense que ustedes fueron esclavos, ¿no? Y la otra está: ustedes aprecian la vida, ustedes aprecian lo que Dios ha hecho, pues tomen su tiempo para contemplar lo que Dios ha hecho. Lo hizo en 6 días y luego separó un día y lo hizo un día especial. Una de las mejores traducciones, a mi manera de ver, de santificó es hacer lo especial. Dios hizo ese día especial. Pero el escritor sagrado se encuentra a la distancia de estos acontecimientos y tiene que hacer una traducción que nos permita a nosotros entender lo que Dios quiere darnos para nuestra vida. Entonces el escritor sagrado ve hacia lo lejos y ve que hay muchas cosas que son hechas en 6 días, pero en su visión, en su comprensión de la historia, el séptimo no hay nada. No ve, Dios no hace nada ahí. Entonces el escritor sagrado es guiado a esto que nosotros conocemos. Dios hizo hasta el 6º día y el 7º descansó. Así se escribe Génesis,
Así se escribe también Éxodo, se escribe Deuteronomio con esa visión. El séptimo día es un día especial. Es un día en el cual el ser humano puede o debería tomar tiempo para mirar esto que es la vida, esta apreciación por la vida en sí, por el sentido, por el solo hecho de vivir y existir. Y tomar un tiempo, y como a veces he dicho en algunos momentos a personas cercanas a mí, tomar un tiempo y respirar profundo. Salíamos a caminar y decíamos, respira hondo, camina, disfruta. Ya en el momento entrará una conversación, pero por el momento respira hondo, camina, porque no hay cosa más linda que caminar el domingo por la tarde en algún momento con la familia. No hay, o incluso el mismo trajín o el mismo llegar a la iglesia. No hay cosas más, no hay recuerdos, creo, en algunos otros más hermosos que ellos. Y que se pueden dar porque la sociedad occidental en algún momento percibió que el día de descanso había que mantenerlo, y lo mantuvo. El Shabbat, como nosotros lo tenemos, van a notar ustedes, que es el único nombre para un día que se mantiene en la cultura occidental. Es tan importante el Shabbat, el descanso, el reposo, que consiguió entrar en el nombre de los días. Porque el lunes tiene su deidad, el martes tiene su deidad, el miércoles, el jueves, Wednesday, Friday, todos son imágenes o idolatrías paganas. Incluso el día del sol, el domingo, que después va a ser transformado. Pero en toda la cultura occidental, lo único que queda es el Sabbat, el sábado. Para que tengan una idea de la importancia que tuvo para la cultura hebrea y cómo la cultura occidental a la cual llegó la revelación divina, lo que Dios mostró a su pueblo y entró en la cultura, representó eso que nosotros llamamos ese momento de redención en la historia. Dios redimió el trabajo, colocando dentro del trabajo un tiempo de descanso, que ha seguido a lo largo de la historia, suprimiendo en diversos momentos los procesos de esclavitud. Hasta los siglos XIX que nos llega a nosotros también los procesos de cambio de la esclavitud. Aunque hoy día comenzamos a hablar nuevamente de la esclavitud moderna. Hoy día en el mundo hay una gran preocupación por las nuevas esclavitudes. Para nosotros es muy importante, principios del siglo XX, cuando se dan las grandes luchas sindicales para conseguir el trabajo de las 8 horas y el descanso dominical. Y lo interesante es que en aquellos momentos la iglesia fue importante. La iglesia fue importante. Pastores, líderes de iglesia, mujeres en especial. Algunas de las mujeres que perecieron en los momentos de la lucha de las 8 horas fueron personas de iglesia, que entendían que Dios había creado al hombre y le había puesto el Shabbat, el descanso, como una cosa importante que es lo que da sentido a la vida. Y entonces nosotros ya hoy día disfrutamos de esa bendición de Dios, le llamamos esta redención de Dios en la historia, por la cual Dios intervino en la historia y consiguió que se produjera una redención en la forma como se administraba el trabajo. Y eso disfrutamos nosotros. Ya claro, hay sus extremos, ¿verdad? Ya hay países donde se trabaja por 4 días nomás, o 5 días, ¿no? Y tal vez por ahí vamos en camino también en algún momento, donde ya no se trabaja 6 días, sino se trabaja 5. Algunos de nosotros, se supone teóricamente, no trabajamos los fines de semana, entonces más o menos trabajamos 5 días. Pero la sociedad occidental está organizada así, nosotros la vivimos y la disfrutamos. Pero el tema es que la hemos perdido, ese disfrute lo hemos perdido.
Ya no disfrutamos del descanso que Dios permitió en la historia que fuera consagrado en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque Dios santificó, lo hizo especial, separó un tiempo para que nosotros miráramos nuestro entorno, para que nosotros miráramos lo que Él había hecho, para que nosotros lo disfrutáramos. Nosotros cada vez disfrutamos menos de lo que Dios nos ha dado. Y ahí es uno de nuestros grandes desafíos actuales, porque nosotros hemos perdido en la sociedad contemporánea nuestra capacidad de descansar. Y le hemos perdido así, porque debería ser una cosa que está bajo nuestro control. Pero ahí es donde aprendí estas dos palabras, tratando de estudiar esa experiencia nuestra, de la velocidad con la que vivimos, con la velocidad en la sociedad en la que estamos viviendo nosotros ahora, la velocidad que ha adquirido y la forma como nosotros hemos entrado en ello. Entonces, ahí es donde estas palabras yo las comencé a aprender. ¿Por qué? Porque un trabajólico es alguien que va más allá de las 8 horas, porque es parte de la exigencia. Ahora, en algunos lugares de trabajo, si no trabajas más, pierdes el trabajo. Lo hemos ido perdiendo, la sociedad occidental ha ido perdiendo el control del tiempo de trabajo. Estamos condicionados a ello. Pero trabajólico también es aquel que ha cambiado su manera de comprender el mundo y se ha impuesto más exigencias a su vida, de tal manera que le exige más horas extras de las que antes necesitaba, porque ha aumentado las expectativas. Los sociólogos le llaman sectores medios ascendentes, porque quiere decir que tenemos proyectos y esos proyectos nos demandan más trabajo. Y ahí es donde entran los pitutos. Entonces ahí es donde entran los pitutos. Nos ponemos metas de tal forma que ya no es suficiente la tarea que nosotros hacemos, sino que entramos en un segundo trabajo. A uno se pregunta si la sociedad en sí, en su conjunto, ha llegado a producir este afán en la vida que nosotros tenemos, o nosotros hemos cambiado nuestro sentido de la vida y nos hemos formado metas de tal manera que hemos producido en nosotros un afán y ya estamos esclavizados a ese afán y ya casi tendríamos que hacer una huelga contra nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hemos puesto el marco en el cual queremos movernos. Y los únicos que podemos salir de ellos somos nosotros, cambiando nuestras expectativas, nuestra manera de ver la vida. Jesús se enfrentó a esto, ¿no? Jesús se encontró frente. Es interesante leer qué vio Jesús, qué velocidad vio Jesús. El imperio se estaba desarrollando, Jesús entra en el mejor momento de César Augusto, el imperio estaba en uno de sus mejores despegues y Palestina era el lugar donde se producía gran parte de las cosas que iban hacia el centro del imperio. Y Jesús va viendo cierta velocidad en la gente. La gente comienza a perder el ritmo del hebreo común y corriente, que vivía, trabajaba, le era suficiente cubrir las necesidades básicas, podía tener para alimentarse, para vestirse más o menos, para educarse tenía la sinagoga, y entonces cubría las necesidades básicas, y para la vivienda no tenía tal vez grandes dificultades por las mismas circunstancias que habían aprendido a vivir. Entonces resolvía los problemas básicos, pero parece que Jesús se encuentra con gente que va un poquito más allá de esas cosas, que comienza a desarrollar la acumulación de tesoros. Ese es el texto que ustedes conocen en los evangelios, cuando le dice, no os afanéis por las cosas de este mundo. Es interesante porque en el texto, que ustedes en casa lo pueden revisar, en Lucas 12, 22 al 27. Jesús usa un término muy interesante. Dice, fíjense que los lirios no trabajan. Y dice, y son espectaculares. Pero no trabajan. Fíjense en ellos. Pero usa una palabra distinta. Es una palabra que se llama copiao.
de donde nos viene a nosotros la palabra copioso, que es lo que ha quedado para nuestra lengua, que significa que trabajan pero no se cansan, que trabajan pero sin mucho esfuerzo. Alguien me va por ahí a recordar las leyes de Murphy, esas cosas, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa impresionante, porque le dice, fíjense en los lirios que no trabajan, que no asumen las cosas copiosamente. No dice que no son eficientes porque los lirios son hermosos, sino dice que siguen adelante su propio proceso de llegar a ser flores, pero es Dios quien los está sustentando para llegar a ello. Dice, y no se cansan, no se esfuerzan. Una de las grandes dificultades de nuestra época es que nuestro cansancio ha producido endemia en nosotros, la endemia del estrés. Y el estrés es la gran respuesta nuestra ahora. ¿Cómo estás? Ay, un poco estresado. Son nuestros nuevos signos, los signos nuevos, nuestras nuevas respuestas. Si uno se pregunta hace 20 o 30 años, ¿qué respondíamos cuando nos preguntaban, ¿cómo estás? Seamos bien macanudo, decían por otro lado, ¿no? Bestial, decían en otra época, ¿no? Como nunca, decían, ¿no? Hoy día es muy difícil encontrar a alguien que te responda así con entusiasmo. Generalmente, hay un poco estresado, porque nosotros hemos llegado a un punto en el cual el trabajo en nosotros ya no nos está dando, llamémosle, satisfacción. Ya el trabajo es una carga así como Dios lo había visto un tanto, que es nuestro gran desafío interpretativo. Y el trabajo ha ido llegando a nosotros a ser una especie de carga en la cual cada vez encontramos menos satisfacción. Ya no nos gusta la profesión que tenemos tanto, nos exigen tanto, lo estudié con tanto cariño, me embarqué en este trabajo y fue tan entusiasta, pero ahora ya no. Ya perdí el entusiasmo. Se dice que gran parte de las crisis de nuestros procesos financieros tiene que ver un poco con eso, que las cosas que nosotros hemos emprendido ya no están siendo suficientemente productivas porque nosotros le hemos perdido el cariño a lo que hacemos. Porque ya entonces nosotros no estamos descansando y tomándonos tiempos para mirar, qué bueno, Dios me bendijo y pude hacer esto y lo otro y lo otro. No, hemos llegado a una velocidad en que seguimos y no nos detenemos a mirar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O también, qué cosa nosotros no estamos haciendo como debería hacerlo. Cuando uno va a la Escritura, se encuentra con las palabras de Jesús. Les dice, preocúpense por su vida. Preocúpense por su vida. Dice, lo que ustedes tienen que preocuparse es que las culturas de este mundo no los atrapen. Lean el texto, ahí va a encontrar que dice, las gentes, las personas de este mundo, dice, se afanan, pero ustedes no. Fíjense que tenemos una responsabilidad cristiana. Nosotros tenemos que ser personas que no solamente tenemos paz con Dios, que no solamente gozamos de la gracia de Dios, sino que nosotros somos personas suficientemente descansadas. Porque no es solamente el descanso que tomamos el tiempo para glorificar al Señor, sino que este tiempo que nosotros dedicamos para glorificar al Señor debe ser un tiempo de llegada, en el cual venimos con nuestras cargas y depositamos nuestras cargas delante del Señor y le decimos, Señor, toma nuestras cargas, quiero confiar en que tú me vas a sostener y quiero andar en mi vida, con mi familia y yo mismo, con un sosiego, una tranquilidad en la cual la paz que tú me das me sea suficiente para poder entender la vida y las oportunidades que tú tienes preparado y que tú me das a mí, que yo puedo vivirlas en plenitud. Por eso les dice así, las gentes de otros, las etnias, las otras culturas se afanan, ustedes no. Ese es el desafío para nosotros. Es interesante que cuando los profetas
hablan del descanso, siempre hablan del descanso en el conflicto que tiene el descanso con la esclavitud. Y es interesante también que Deuteronomio lo tome también con esas características. Nosotros, en nuestro desafío de vivir los tiempos que nos toca vivir y las metas que nos hemos ido forjando, nosotros hemos forjado nuestras propias medidas, nuestros propios cuadrantes de esclavitud. Hoy vivimos una época en la que nosotros tenemos que recordar lo que el Señor le va a decir a su pueblo. Trabaja por un tiempo y luego toma tu tiempo para el descanso. Aquí introduzco algo nuevo para nosotros en el contexto de la iglesia, que aquí se trata de un plural. Los hebreos no hablaban solo del Shabbat, sino hablaban de los Shabbats, de los descansos. ¿Por qué? Porque tenían varios tiempos de descanso. Entonces hablaban de los Shabbat. ¿Eso qué quiere decir? Tenían, por ejemplo, el año sabático, perdido en nuestra sociedad. Ay, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener 2 veces año sabático. A veces tengo vergüenza por ello. Pues trabajé con instituciones en las que los profesores, claro, teníamos una carga académica importante, pero la facultad consideraba que un profesor después de 7 años estaba acabado y perdido académicamente, que tenía que volver otra vez a estudiar. Entonces nos daba un año sabático para poder estudiar. Algunas culturas todavía lo tienen, algunos trabajos todavía lo tienen. Esa es una herencia hebrea. Es una herencia que viene, todavía lo tienen. En algunos sitios todavía eso se estila en algún momento. Y en algunas sociedades las personas se organizan para ello. No está mucho para nosotros. Yo tengo un par de amigos que en algún momento hemos estado con ellos, que ahorraron por 6, 7 años y se dieron un año de descanso. Viajaron, descansaron, hicieron sus propios proyectos. Y uno se pregunta si eso es posible o no, pero lo que pasa es que los hebreos hablaban de eso, del Shabbat, de tomar sus tiempos de descanso. Tomar sus tiempos de descanso. Nosotros, es cierto, hermanos, en la Biblia lo configuramos básicamente a partir del domingo, que es el primer día de la semana, porque creemos que así como Dios concluyó y realizó el acto creador en 6 días y el 7º descansó, igualmente creemos que Jesucristo, que vino e hizo todo lo que hizo por nosotros, lo llevó adelante. Y luego cuando resucitó, es ese día que la iglesia recuperó también como el día del Señor. Entonces así el día domingo fue restaurado y recuperado. Porque el día domingo, que es el día del sol invictus, en que Roma se congregaba para hacer las grandes celebraciones, el cristianismo lo logró recuperar y se convirtió en el día del Señor. Entonces la iglesia a fines del primer siglo ya iba hablando, ¿qué día del Señor? ¿Qué día del sol? Que este es el día del Señor. Eso fue haciendo. Ahora, nosotros más o menos estamos hoy día desafiados a lo mismo. El domingo tiene que ser nuevamente el día del Señor para nosotros, y la influencia que lleguemos a tener en la sociedad es importante en ello. Nosotros no lo percibimos tal vez muy poco en la forma tal vez que nosotros lo vimos, pero esa experiencia por la cual la familia se alista desde el sábado y toma el día domingo para venir a la iglesia, y la gente, las personas del edificio escuchan ciertos ruidos ahí a las 9:30 de la mañana, que todo el mundo está durmiendo, y entonces que se alistan y dicen, ya se van los canutos a la iglesia, ¿no? Entonces eso es una cosa, tiene que ser esto, algo que nosotros tenemos que irlo introduciendo en nuestra práctica. Mire, algunos venimos de tradiciones muy, muy duras en esto, digo duras porque es difícil de hacer ahora. En la tradición de la que yo vengo, mi madre cocinaba el sábado. Entonces el domingo todos íbamos a la iglesia y cuando regresamos el almuerzo estaba listo. Una cosa que era parte de una, había sido instruida así por su abuela, 2, 3 generaciones hacían más o menos lo mismo, que el sábado se alistaba todo lo que se iba a hacer el domingo, y el domingo se estaba listo para ir a la iglesia, ¿no?
Y es el momento en el cual se salía en familia y se caminaba a las calles, ahí la gente sabía que ahí van los evangélicos, ahí van los canutos que van a la iglesia. Eso tiene que ser cada vez más importante en nosotros. Tenemos que, si algún impacto, entonces, ¿qué quiere decir? Pues nosotros no solamente venimos a adorar a Dios, sino que en la adoración nuestra incluye que traemos una ofrenda, ofrecemos nuestras vidas. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice la Escritura. Que nosotros venimos y entonces nos presentamos ante Dios el día domingo, tomamos tiempo. Ustedes saben lo que cuesta reunir alumnos para la escuela dominical a las 10 de la mañana, ahí en Valparaíso. Llega 1, 2, ahí dan los hermanos que aparecen. Los demás van llegando 10:30, 11 de la mañana, más o menos, ¿no? Cuando ya estamos en la parte final. Hermanos, nos cuesta mucho. Las iglesias del futuro, nosotros como creyentes, estamos llamados a ser signos visibles del significado de la vida para nosotros y del significado de Dios para nosotros. Y el descanso es un desafío importante. Nosotros tenemos que dar tiempo para estar con la familia. Tenemos que dar tiempo para estar con la esposa. Tenemos que dar tiempo para las responsabilidades que hemos asumido en la iglesia. Y para ello nosotros necesitamos asumir el descanso. Y dirá, pero me está diciendo que entonces asuma más tareas. No, lo que pasa es que el descanso, el Shabbat hebreo, es una comprensión en la cual yo hasta aquí llego. Hasta aquí Dios me ayudó. Miro lo que he hecho y doy gracias a Dios por lo que pude hacer. Y si lo que pude hacer no fue como yo quería hacerlo, mi descanso me va a permitir también a mí a reflexionar para mejorar mi productividad. Los que trabajamos en estas cosas de estar con personas de los recursos humanos, hay una cosa importante: si una persona no descansa, su productividad va a bajar. Si sigue trabajando y trabajando, piensa que produce más, no, baja su nivel de productividad. Tenemos que descansar, tomar tiempo para el descanso. Ahora, claro, algunos venimos de tradiciones muy duras con el tema del día del descanso, pero más que el día del descanso de ser el domingo, ahora me refiero finalmente a los que por diversas razones profesionales no pueden estar el domingo. Pero recuerden, Jesús se enfrenta a eso. El día de descanso es hecho así, en función del ser humano. Es para el ser humano. Así dice la Escritura. No es que el día se hace y luego el hombre tiene que encajar con el día de descanso. No, el hombre es creado y luego se le pone al hombre un tiempo de descanso. Dios le pone un tiempo de descanso. Entonces el descanso es algo que viene a nosotros porque es para nosotros y tiene que ser parte de nuestra vida. Es algo que no podemos evadir, es parte de la mayordomía del cuerpo, es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Pero hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude para bajar si nosotros no tenemos mucho descanso, probablemente sus expectativas están más allá de sus reales posibilidades. ¿Y sufre usted? ¿Sufre la familia? Y sufren los demás también, y sufre la producción también en ese sentido. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros necesitamos una misión. Es difícil, yo creo desafiante, porque las expectativas ya están en camino, los proyectos ya están en camino, cambiar eso es difícil, pero los resultados y las expectativas son discordantes con lo que Dios se ha prometido hacer en nuestras vidas. El futuro no es muy claro, y en eso tenemos nosotros que cambiar. Es muy importante, especialmente para la iglesia. En la iglesia, hermanos, podríamos hacer más. Quinta región, podríamos hacer más, pero necesitamos personas con mayor decisión por entregar su tiempo a mirar lo bello que es la vida, a mirar lo hermoso que Dios nos ha dado en la vida familiar, a mirar lo hermoso que Dios nos pone con los lugares donde uno puede ir y descansar y pasar un tiempo con la familia, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Escritura que Dios santificó, lo hizo especial ese día. Gracias a Dios por los muchos tiempos especiales que hemos vivido. Y esta mañana yo le pregunto, ¿por cuántos días así santificados especiales usted da gracias a Dios en esta mañana? ¿Son muchos, son pocos, últimamente escasos?
Dios hizo especial ese día para que nosotros lo disfrutemos en su presencia, para que nosotros lo disfrutemos mirando la vida que Dios nos ha dado. Y es algo por la cual nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Ustedes están estudiando los 10 mandamientos, uno le pedía a Dios perdón por la mentira, le pedía perdón a Dios por algún otro de los mandamientos, pero no se atrevería a pedirle perdón a Dios por no descansar. No pasa por no está asimilado a nuestra mente. Es un mandamiento. Entonces yo en esta mañana les digo así, presentándonos a la mesa del Señor en esta mañana, porque dice que tenemos que prepararnos. Y entre las cosas que viene a nuestra mente, que confesamos a Dios, no entra el descanso. Pero hemos transgredido el descanso. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios por no descansar, por no hacer lo posible por descansar, porque hemos hecho cosas que nos impiden descansar. Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos auxilie, que venga, tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque es un tema por resolver en nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos el Decálogo, terminamos haciéndonos responsables de lo que la Escritura nos dice en nuestra conciencia. Entra en nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia nos dice que ahora sabemos por la palabra de Dios que no descansar no es bueno para Dios. Entonces, que le ofende a Dios. Entonces, que tengo que pedirle perdón a Dios porque he ofendido. Al no descansar, lo ofendo a Él. Y separó ese día y lo hizo especial para nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude a tomar decisiones importantes, supongo, para nuestras vidas.